Como en los encuentros anteriores, habíamos estado planteando la problemática del envejecimiento fisiológico y el envejecimiento patológico y cómo esto afecta a nuestra vida y a nuestro rendimiento cognitivo puntualmente, que es lo que nos interesa. Y así hemos ido mencionando algunos aspectos como las diferencias entre un envejecimiento fisiológico y uno patológico, cuáles son las características del deterioro cognitivo leve. Hemos visto y conversado acerca de la influencia que tiene el ejercicio físico sobre el envejecimiento celular y nuestro rendimiento cognitivo. Y hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que es el ciclo de sueño y vigilia, es decir, nuestros ciclos circadianos, que están íntimamente relacionados e implicados en el funcionamiento saludable de nuestro sistema nervioso central, y ya vamos a ver la implicancia que tienen en el desarrollo de ciertas patologías. Entonces, en esta oportunidad vamos a trabajar sobre el sueño y la vigilia. Cuando aludimos al sueño en tanto ritmo circadiano, lo que queremos decir es que las personas, en tanto organismos, vivimos adaptados a nuestro medio. Y en ese sentido, a lo largo de nuestra evolución como especie, a lo largo de nuestros cambios filogenéticos, hemos ido desarrollando ciertas estructuras a nivel de nuestro cerebro, de nuestro sistema nervioso central, que nos han permitido adaptarnos a las diferentes demandas y cambios ambientales. En ese sentido, los ritmos circadianos son estos, son una serie de sistemas de ritmos que tienen unas características particulares y que permiten al organismo ir previendo cuáles son los cambios que se van a ir dando en el ambiente a lo largo de un día, como por ejemplo el cambio de la luz del día y la noche, el cambio de la temperatura, el cambio de la demanda física. Este sistema que se ha adaptado, es decir, nuestro cerebro que se ha adaptado a este medio, va previendo esto y va generando modificaciones internas a nivel metabólico, a nivel de los neurotransmisores, al nivel del cortisol, que preparan a ese organismo para dar una respuesta eficiente a los cambios del ambiente. Entonces, los ritmos circadianos son una serie de sistemas que están ubicados en nuestro cerebro, puntualmente tienen, digamos, su núcleo en el hipotálamo y que van a comandar este tipo de cambios rítmicos en nuestro organismo. Estos ritmos circadianos tienen características puntuales, por eso reciben su nombre. Una de las características es que son rítmicos, ¿sí? Es decir, ocurren siempre de la misma manera, y esto es la característica de la previsibilidad que tiene este ritmo, hace que el organismo se anticipe el cambio y entonces pueda responder de una manera más adaptada. Entonces, que sean rítmicos es una ventaja adaptativa para nosotros en tanto persona. Por otro lado, tienen un periodo, es decir, tienen una duración y se llaman ritmos circadianos porque esa duración es de 24 horas, un día. Otra de las características de estos ritmos circadianos tiene que ver con que hay un momento de mayor activación que correlaciona con el momento del día, es decir, cuando se encuentra la luz del sol, y otro periodo o fase de menor activación de nuestro organismo que tiene que ver con la ausencia de la luz, es decir, con el periodo de noche. Esta presencia de luz y ausencia de luz se correlaciona con una serie de cambios a nivel fisiológico y químico en nuestro cuerpo. Otra de las características de estos ritmos es que hay momentos que se llaman acrofase, que son momentos de mayor producción de ciertos químicos y de ciertas sustancias a nivel de nuestro cerebro que están implicadas, digamos, en determinados funcionamientos, por ejemplo, en el funcionamiento cognitivo de una persona. Ya vamos a ir viendo qué ocurre con estas sustancias químicas que mediatizan el funcionamiento cognitivo de una persona a la noche cuando no hay luz y durante el día cuando está la luz solar. Los ritmos circadianos, hay uno que es fundamental,
que tiene que ver con, como habíamos mencionado al principio, el ciclo de sueño y vigilia, y un químico que se produce en este circuito y que regula nuestro ritmo, que es la melatonina. Este ritmo circadiano es una forma de conectarnos con nuestro ambiente y de garantizarnos nuestra adaptación al mismo. Entonces, nuestro sistema cuenta con receptores, ¿sí? con células que están ubicadas en nuestra retina, que van a captar la luz solar y van a informar a estos núcleos que se encuentran ubicados en el hipotálamo, van a informar qué momento del día es, ¿sí? Y luego se va a producir una respuesta que implica una liberación de un neurotransmisor en el cerebro y la liberación de la melatonina. La melatonina a su vez va a volver a este núcleo supraquiasmático que se encuentra en el hipotálamo y va a informarle a nuestro cerebro qué momento del día es. De acuerdo a la cantidad de melatonina que se ha segregado, nuestro organismo va a saber qué momento del día es. Y de eso va a depender las respuestas que se van a desencadenar posterior a esto para responder de acuerdo al momento del día. Lo que ocurre es que estas células que yo decía que están ubicadas en nuestras retinas, que son células fotosensibles que captan la luz, son pocas y empiezan a deteriorarse y a morir a partir de los 35 años. Entonces, lo que ocurre en el adulto mayor es que la cantidad de células fotosensibles que captan esta principal señal, que es la luz solar, para poder regular todo el organismo, se encuentran disminuidas por un proceso normal y fisiológico de envejecimiento. Entonces, lo que conlleva esto es que el adulto mayor, en un porcentaje altísimo, el 60% de los adultos mayores tienen problemas en su sueño, tienen algún trastorno en el sueño, es decir, sufren alguna patología vinculada con estos ciclos circadianos que inicialmente tienen que ver con el estado de vigilia y sueño, pero que posteriormente van a afectar otros ciclos y otros ritmos de nuestros cuerpos que están supeditados justamente del funcionamiento correcto del sueño y la vigilia y la melatonina actuando al nivel del sistema nervioso central. Entonces, ¿qué pasa con el sueño y la vigilia en el adulto mayor? Lo que pasa es que las células encargadas de captar la luz solar y de informar acerca de qué momento del día está transcurriendo, se encuentran disminuidas. Por eso, también de ahí viene, digamos, la terapéutica que ya vamos a ir viendo, justamente se va a encargar o va a tener como premisa principal una terapia que es fotolumínica, ¿no? La exposición al adulto mayor a la luz regulada y por otro lado el suministro que vamos a ver de melatonina, porque este circuito es el que se ve afectado en el adulto mayor. Partimos de este reloj central que se encuentra en el hipotálamo y que depende del circuito del sueño y de la vigilia y de la producción de la melatonina, pero como habíamos dicho, está implicado en la regulación de otros tantos ritmos. Por ejemplo, los ritmos metabólicos, el ritmo de los neurotransmisores, el ritmo de nuestras hormonas y el ritmo de nuestro sistema inmunitario. Por ejemplo, con respecto al ritmo de los neurotransmisores, nosotros sabemos la importancia de los neurotransmisores en el rendimiento cognitivo. Los neurotransmisores son sustancias químicas que mediatizan la comunicación entre las neuronas y en ese sentido regulan funciones cognitivas como la memoria, la atención, el lenguaje, pero también regulan nuestro estado de ánimo y ciertas conductas de recompensa. Entonces, lo que se ha estudiado es que estas sustancias químicas que son los neurotransmisores se adecúan al ciclo circadiano del sueño y de la vigilia y están influenciados por las señales de la melatonina. Es decir, esta hormona del sueño que indica si es de día o es de noche impacta sobre la producción y la segregación de los neurotransmisores. Por ejemplo,
El glutamato, que es un neurotransmisor excitatorio del sistema nervioso central, que está muy implicado en la enfermedad del Alzheimer, lo que se ha descubierto es que tiene un ritmo circadiano y que a la noche, digamos, se produce una menor concentración, una menor acción del glutamato en el sistema nervioso central. Imaginémonos que si es un neurotransmisor excitatorio, su presencia en los momentos de la noche implicaría un insomnio para la persona, ¿no? Entonces, esto tiene que ocurrir siempre de la misma manera. El glutamato de noche tiene que tener una segregación baja para que posibilite que la persona, que el individuo pueda conciliar el sueño. Luego, neurotransmisores como el GABA, que son inhibidores del sistema nervioso central, también tienen un ritmo circadiano y la dopamina también. En la enfermedad del Alzheimer pasa justamente que existe una disfunción en la segregación del neurotransmisor glutamato. Existe una producción excesiva, es decir, el cerebro está permanentemente recibiendo señales de excitación y eso produce una serie de consecuencias a nivel de las células nerviosas, como por ejemplo la muerte celular, ¿no? La excitación de la célula y la falta, digamos, de sincronización con este ritmo, lo que produce es, por un lado, que no se produzca la división mitocondrial, es decir, la célula no se divide y empieza a morir. Y se producen una serie de trastornos incluso vinculados con el estado de ánimo. Algo que tenemos naturalizado y es los diferentes momentos del día en el que comemos, es decir, la organización que nosotros hacemos de nuestra rutina alimentaria en los diferentes momentos del día, es una señal que puede modificar este reloj biológico. Lo ideal y lo saludable para nuestro cuerpo es que organicemos nuestros alimentos alrededor, digamos, de 4 veces al día, un alimento fuerte en la mañana, un almuerzo antes de las 14 horas, una merienda un poco más liviana y una cena a las 20 horas, más tardar 21 horas, liviana. ¿Por qué? Porque nuestro reloj biológico detecta los niveles de glucosa en sangre e informa, en ese sentido, el nivel de energía con el que cuenta el cuerpo y cómo responde a las demandas que van surgiendo. Si yo recargo mi organismo con glucosa, le doy excesiva energía por la noche, estoy mandando una señal contradictoria con el momento del día y con las demandas del día. Entonces altero el ritmo circadiano del sueño y la vigilia. Entonces, el sueño y la vigilia también está regulando ritmos metabólicos que tienen que ver con la concentración de glucosa en sangre. Por otro lado, como decíamos, también regula ritmos neuroendocrinos, ¿sí? Es conocido, sobre todo en el área de psicología y de psiquiatría y de neuroendocrinología, valorar el cortisol, ¿no? Valorar la concentración en sangre del cortisol. El cortisol, que es una hormona que está vinculada con el estrés, es decir, con la respuesta del organismo a situaciones de estrés, es una hormona que está regulada por, como decíamos antes, este reloj biológico. Y entonces, alteraciones en las concentraciones de cortisol implican alteraciones en nuestro reloj biológico y en nuestro ritmo circadiano. Lo normal es que nuestras concentraciones máximas de cortisol se produzcan a las 8 de la mañana y que a lo largo del día esto vaya disminuyendo, ¿sí? Entonces, con concentraciones bien bajas por la noche que permitan a la persona relajarse y poder entrar en una fase de reposo. Otro ritmo que está íntimamente relacionado con el reloj biológico y con el sueño-vigilia es nuestro sistema inmunitario, ¿sí? De acuerdo a si estamos de noche, es decir, en ausencia de luz o en presencia de luz,
la respuesta de nuestras células inmunitarias, es decir, de las células blancas de nuestro cuerpo, son determinadas. Y esto es un dato muy importante porque cuando se produce una disrupción en nuestro reloj biológico, se produce una respuesta inflamatoria, es decir, el sistema inmunitario empieza a producir más células, sobre todo las células vinculadas con la inflamación, y es lo que se correlaciona con las patologías neurodegenerativas. Las patologías neurodegenerativas implican, como habíamos dicho ya en una de los primeros encuentros, implican una respuesta inflamatoria en el sistema nervioso central. Y ahora lo que quiero decir es que, por ejemplo, una noche en la que la persona no duerma bien, una noche en la que el sueño se vea interrumpido, el cuerpo empieza a segregar células inflamatorias y empiezan a producirse, digamos, este aumento de las células inmunitarias y una respuesta, por un lado, inflamatoria y por otro lado, proclive a generar infecciones, de acuerdo a la edad de la persona, ¿sí? Entonces, como vemos, esto también está regulado por nuestro reloj biológico. Hay tres señales que van a influir de manera directa en nuestro reloj biológico y son la luz, como había mencionado antes, que regula la producción de la melatonina, la alimentación, es decir, la cantidad de glucosa que el organismo ingiere, y por otro lado, la actividad física que se encuentra realizando el organismo. Esas tres señales modifican el ciclo circadiano e informan a nuestro organismo en qué momento del día estamos. Por eso es lo importante de mantener nuestras rutinas y mantener los horarios en nuestra organización cotidiana, porque le vamos a dar la posibilidad a que este reloj biológico funcione de manera adecuada, regule todos estos sistemas que son centrales para nuestra salud y por otro lado, al tener esta ritmicidad, pueda adaptarse de una manera eficiente. Fundamentalmente en la fase de sueño y vigilia es donde nosotros podemos evidenciar cuando este reloj está roto y se denominan patologías de la cronodisrupción, ¿sí? En donde el organismo deja de funcionar sincronizado. Tenemos distintas alteraciones de este ciclo circadiano que tiene que ver con el sueño y la vigilia, ¿sí? Tenemos el síndrome de retraso de la fase, en el cual el inicio del sueño se produce varias horas después de lo que debería ser, ¿no? Esto suele ocurrir generalmente en niños y en adolescentes. No es tan frecuente que ocurra en adultos mayores, ¿sí? Luego tenemos trastornos en el sueño en el cual se produce un síndrome de avance de la fase, en donde la fase, es decir, el sueño comienza varias horas antes de lo que debería comenzar. Y esto es lo que ocurre con mayor frecuencia en el adulto mayor, ¿no? Esto de que quizás en reuniones sociales que ocurren a las 20 horas o a las 19 horas, la persona ya empieza a tener sueños, empieza a mostrar cierta somnolencia, a bostezar. Esto puede estar indicando que la persona en ese momento, su ciclo ya está dando inicio a la fase del sueño, ¿sí? Esto es más frecuente en los adultos mayores. Otra alteración que tiene que ver con este ritmo es cuando se produce un ritmo libre o distinto al de las 24 horas, es decir, el ciclo del sueño se va corriendo progresivamente una hora más de lo común hasta que se genera un ciclo de 24 horas. Esto es frecuente en las personas que no ven, en las personas no videntes, porque no tienen estas células fotosensibles que captan la luz solar, por lo tanto están un poco desorientadas de qué momentos del día es y la fase del sueño se va corriendo. Por otro lado tenemos ritmos del sueño vigilia que son irregulares,
es decir, no muestran ni un adelanto ni un retroceso, sino que puede que a veces ocurran antes, a veces ocurran después, y tienen que ver con las personas que están institucionalizadas. Esto es algo bien importante porque lo que ocurre con el adulto mayor muchas veces es que puede que esté institucionalizado en un geriátrico, pero también puede estar con poca exposición al ambiente y a la luz solar, porque pasa mucho tiempo dentro de su casa, ¿sí? Entonces esta situación de estar mucho tiempo dentro de la casa, de no exponernos a la luz del sol, o de pasar mucho tiempo en cama por alguna enfermedad física o por lo que fuera, modifica el ciclo del sueño y vigilia y genera un ritmo irregular, ¿sí? Otra situación muy importante y muy frecuente en nuestra sociedad actual y en la demanda laboral actual tiene que ver con los turnos de trabajo, con los turnos nocturnos. Hay personas que trabajan de noche y el trabajo de noche implica verdaderamente un cambio en el ritmo circadiano. Imaginémonos que en el momento en el que la persona tiene que estar en reposo por todas estas señales que recibe del medio que lo llevan a eso, se encuentra trabajando y se encuentra con un nivel de exigencia alto. Entonces, esto trae una disrupción en el funcionamiento de ese reloj biológico. En todas estas alteraciones que yo he mencionado, la terapéutica implica, por un lado, una valoración, ¿sí?, de cuál es la alteración del ciclo sueño-vigilia. Es decir, se produce un retraso de la fase, un adelanto, un ritmo irregular, y esto se lo puede observar a partir de estudios que se realizan con electrodos que marcan y ponen en registro la actividad de la persona, ¿no? Y por otro lado, una vez que conocemos en qué momento de la fase se ha alterado ese ciclo, es el reloj biológico, luego la terapéutica tiene que ver justamente con la exposición de la luz en los momentos de la mañana hasta el mediodía, exposición intensa de luz solar en esos momentos. Y por otro lado, si es necesario, el suministro de melatonina en momentos determinados de la tarde y de la noche, para que activen nuevamente y sincronicen el ritmo biológico que tiene que ver con el ritmo del sueño y de la vigilia. Para saber en qué momento es necesaria la exposición a la luz y en qué momento es necesaria la administración de la melatonina, se requiere de este estudio preciso que pueda poner en evidencia cuál es el trastorno o cuál es la alteración en el ciclo del sueño y vigilia. Las causas que generan esta disrupción en nuestro reloj biológico son situaciones en las que todas las personas nos vemos expuestas de algún modo porque tienen que ver con el estilo de vida moderno. Y entonces tenemos como principal causa la contaminación lumínica. Esto de que vivimos en un ambiente muy iluminado, incluso cuando ya no está la luz del sol. Y esto porque trabajamos en oficinas, porque trabajamos expuestos a las pantallas de las computadoras o a las pantallas de los celulares, porque buscamos mayor iluminación de los ambientes de trabajo en horas de la tarde. Entonces, esta contaminación lumínica, este exceso de luz más allá del día, lo que produce es una señal que desconcierta a nuestro reloj biológico porque le impide poder registrar qué momento del día es. Si durante todo el día, desde las 8 de la mañana hasta las 20 horas, yo estoy captando desde las células de mis retinas, estoy captando niveles intensos de luz, mi reloj biológico no sabe en qué momento del día estamos, por lo tanto, no sabe en qué momento es necesario comenzar, digamos, con esta fase de reposo, con las consecuencias metabólicas y fisiológicas que implica la activación de la fase de reposo. Contaminación lumínica, entonces, es una de las causas de la disrupción de nuestro reloj biológico. La contaminación electromagnética, ¿sí?
Sobre esto hay poca información y tiene que ver con los intereses económicos que hay detrás. Pero sabemos que en la exposición a las señales electromagnéticas producen una interrupción y contaminación del reloj biológico. No se sabe muy bien cómo funciona porque, digo, como decía antes, no hay capital invertido en investigar cómo funciona, justamente por los intereses que hay detrás. Pero sabemos que una de las causas de la disrupción del reloj biológico tiene que ver con la contaminación electromagnética, es decir, con las señales de Wi-Fi, bueno, con las diferentes señales a las que estamos expuestos normalmente. Ciertas medicaciones, o sea, ciertos medicamentos impactan sobre nuestros neurotransmisores, como habíamos hablado antes, y al impactar sobre nuestros neurotransmisores, impactan sobre las señales de excitación y de reposo de nuestro organismo, por lo tanto, pueden modificar a nuestro reloj biológico. Entonces es importante saber qué medicamento estamos tomando y cómo eso impacta sobre la calidad de nuestro sueño. Y por otro lado, las causas de esta disrupción de nuestro reloj biológico tienen que ver con las alteraciones propias del envejecimiento de una persona. Esto que decía antes, que a partir de los 35 años empiezan a disminuir significativamente la cantidad de células fotosensibles de nuestras retinas que captan la intensidad y que captan la luz. Entonces, a medida que esto empieza a disminuir, empieza a producirse una disfunción de nuestro reloj biológico que está asociada con la edad, ¿sí? Estas son, digamos, las causas que pueden generar la disrupción de nuestro reloj biológico y en ese sentido la desincronización de nuestro sistema. Las consecuencias del reloj biológico roto, de la cronodisrupción, tienen que ver con, por ejemplo, consecuencias en nuestro estado de ánimo. Aparecen trastornos del estado de ánimo, ¿sí? Las personas que no duermen bien, que no tienen una higiene del sueño, correlacionan altamente con sintomatología depresiva, con sintomatología vinculada con trastornos de ansiedad, ¿sí? Y entonces aquí también cambia un poco la forma de pensarlo en el sentido de que no es el trastorno mental o el trastorno emocional el que genera la disrupción en el sueño, sino que puede ser que lo que ocurra sea lo inverso. El reloj biológico roto, esta disfunción en el ciclo sueño-vigilia, genera como consecuencia trastornos del estado de ánimo, ¿sí? Otras consecuencias de este reloj roto tienen que ver, por ejemplo, con la disfunción cognitiva, es decir, con el declive del funcionamiento cognitivo. Personas que tienen alterado el sueño pueden evidenciar falta de concentración en determinados momentos del día, olvidos o dificultad para concentrarse por la mañana, por ejemplo, o ya llegada la tarde, esa dificultad para capaz seguir el hilo de la conversación que se está teniendo, es decir, consecuencias en su funcionamiento cognitivo. Otra de las consecuencias de estos trastornos o esta disrupción en nuestro reloj biológico tiene que ver con la neurodegeneración. Y aquí nos importa muchísimo, porque sabemos que en las enfermedades neurodegenerativas, puntualmente en la enfermedad del Alzheimer y el Parkinson, los problemas en el sueño son los principal y primer síntoma que se pone en evidencia en la patología neurodegenerativa. Pero lo que las investigaciones en esta área, en el área de las investigaciones del sueño, nos están diciendo es que probablemente no sea simplemente un síntoma, sino que la cronodisrupción sostenida en el tiempo genera la enfermedad neurodegenerativa. Es decir, esta desregulación, esta desincronización de nuestro reloj biológico sostenido en el tiempo, produce, como habíamos dicho antes, respuestas inflamatorias de nuestras células que correlacionan con la muerte celular y correlacionan con, a largo plazo con la neurodegeneración. Entonces,
es abrir, digamos, nuestra perspectiva y no solo contemplar a la disrupción en el sueño o al trastorno del sueño como un síntoma de una patología, sino que si yo no trabajo, no detecto y y pongo en marcha un tratamiento que corrija esta disfunción en el sueño, yo puedo a mediano plazo y a largo plazo estar evidenciando una enfermedad neurodegenerativa generada por esta disrupción, ¿sí? Entonces, ahí viene esta alarma encendida de prestar más atención a la calidad de nuestro sueño, al momento en el que inicia este sueño, ¿sí? Y a cómo se da el proceso de sueño y vigilia en nuestra vida. Porque, como vemos, está implicada en el funcionamiento saludable de todo nuestro organismo. Entonces, el reloj biológico se encuentra roto, para tener, digamos, una señal clara de esto, cuando la persona desea iniciar el sueño en un momento distinto de lo que marca nuestro ritmo circadiano. Nosotros estamos diseñados biológicamente para dormir de noche, es decir, para tener una actividad de reposo durante la noche y durante el día estar activos y resolviendo situaciones. Cuando el sueño se produce en una fase distinta a esta que he mencionado, estamos ante una situación de disfunción de nuestro reloj biológico. Y es importante atenderlo porque la cronificación de esto, cuando esto se vuelve crónico, genera consecuencias realmente patológicas para todo nuestro cuerpo, para todo nuestro sistema. Como habíamos hablado, para la cuestión afectiva, para la cuestión metabólica, para nuestro sistema inmunitario, para nuestro sistema nervioso central. Los investigadores que estudian nuestros relojes biológicos nos marcan una serie de normas que vienen a dar, digamos, calidad a nuestro sueño y a garantizarnos que de algún modo nosotros atendamos a nuestro reloj biológico. Y eso tiene que ver con ciertas pautas, como por ejemplo evitar ciertos medicamentos o estar bien asesorados y bajo prescripción médica a la hora de recibir ciertos medicamentos. Luego, en la práctica de la meditación que está tan difundida actualmente, es realmente beneficiosa y hoy contamos con numerosos estudios científicos que nos ponen en evidencia verdaderamente los beneficios de la meditación. La meditación, a partir de, digamos, de estudios de imágenes y determinados pruebas, se ha podido determinar que aumenta la circulación sanguínea de nuestro cerebro, es decir, la persona que practica habitualmente meditación cuenta con una mejor irrigación a nivel del sistema nervioso central y lo que se ha también valorado es que los niveles de melatonina de la persona que medita son más altos de aquellos niveles de las personas que no realizan la práctica de la meditación. Entonces, practicar diariamente meditación nos ayuda muchísimo a sincronizar nuestro reloj biológico. Por otro lado, cuidar nuestro entorno. Cuidar nuestro entorno implica esto, atender al tipo y a la intensidad de luz que yo tengo en mi ambiente pasada las 5 de la tarde. Hay determinado momento en el día en donde empieza a disminuir la luz solar naturalmente y eso tiene que estar acompañado en nuestra vida cotidiana. Nuestro ambiente tiene que ir disminuyendo la luminosidad a medida que pasa el día. ¿Sí? Entonces tengo que cuidar la contaminación lumínica, cuidar el ambiente. Lo mismo que decía antes, el tema de la alimentación. La alimentación, el tipo y la cantidad de alimentación en el momento del día es fundamental. Acordémonos que es una señal que regula y sincroniza nuestro reloj biológico. Entonces, a partir de la tarde y noche, platos de alimentos que sean más chicos, con menos glucosa, menos valor calórico, eso ayudaría a nuestro cuerpo.
y que no vayan más allá de las 9, 10 de la noche. O sea, lo ideal es que comamos un poco antes. Otro aspecto muy importante a tener en cuenta para cuidar a nuestro reloj biológico tiene que ver con nuestra rutina de sueño y tiene que ver con el ambiente en el cual dormimos. Es decir, la habitación en donde dormimos tiene que estar oscura, tiene que haber silencio, tiene que ser cómodo estar ahí, la temperatura tiene que ser adecuada y tengo que cuidar, por ejemplo, que no ingrese luz y desactivar los distintos aparatos eléctricos que pueden tener esto que decía, la radiación electromagnética, ¿no? Apagar el Wi-Fi, apagar el celular o desconectar el Wi-Fi del celular. Bueno, hábitos que no solemos tener y que están instalados, digamos, al contrario. Tenemos prendido el Wi-Fi, tenemos prendido el celular con Wi-Fi. Bueno, estas serían las normas que nosotros podríamos contemplar y cuidar para ayudar a que nuestro reloj biológico funcione de manera sincronizada. Cuando notamos que esto no va así, que no va bien, es necesario hacer una consulta con un profesional que valore cuáles son nuestros ciclos circadianos, cuál es el funcionamiento de nuestro reloj biológico y determine si es necesaria algún tipo de terapéutica.